Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez con este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo, con varios de los mejores exponentes en el mundo en el tema. Ya tuvimos expositores, bueno, iniciando con el doctor Vigo, de Francia, de Uruguay, y bueno, ya estuvo nuestro otro participante extraordinario de Colombia, y ahora de República Dominicana, de la hermana República Dominicana, un extraordinario jurista y gran amigo, el doctor Rafael Díaz Filpo, quien es precisamente vicepresidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Muchísimas gracias, doctor Díaz Filpo, por estar en este tan importante homenaje en relación a la trayectoria del doctor Rodolfo Vigo. Saludos, mi querido amigo. La Academia Mexicana de Derecho se honra de manera especial en efectuar un Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo, abogado, director del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral de la República de Argentina, quien tuvo la oportunidad en octubre del año 2014 de visitar el Tribunal Constitucional Dominicano e intercambiar pareceres con los jueces que integramos el Pleno de la referida Alta Corte. Para mí fue un gran honor compartir con el doctor Vigo durante su estadía en la República Dominicana. A lo largo de mi vida he valorado el trabajo académico de Vigo en el campo de la filosofía del derecho, principalmente en la rama de la argumentación jurídica, pero quiero destacar que es un ser humano excepcional por la calidad de vida que lleva, la forma didáctica en la que escribe, habla y por la humildad que lo caracteriza. Quiero agradecer también a la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, en manos de su presidente, mi amigo personal, el doctor José de Jesús Naveja Macías, por invitarme a formar parte de este congreso. Estoy inmensamente satisfecho de participar en esta actividad, en la que debatiremos sobre la argumentación constitucional. Hay una frase que quiero compartir con ustedes, amigas y amigos. Algunos llaman razonamiento a encontrar argumentos para seguir creyendo en lo que creen, y otros somos partidarios de la defensa de los textos constitucionales y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Y encontraremos razonamientos siempre para seguir defendiendo, garantizando, materializando la supremacía del texto constitucional y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Excelente, la verdad que mi margen nos diste, me da muchísimo gusto. Cuando se hizo el proceso de selección, inmediatamente en uno de los que se pensó fue en el doctor Rafael Díaz Filpo por su capacidad, su calidad humana, y qué bueno que se expresa así y que hace una alusión personal del trato del ser humano que es el doctor Vigo y sus grandes aportaciones al mundo del derecho, sobre todo la filosofía del derecho. Pues bueno, el doctor Rafael Díaz Filpo es vicepresidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana. La verdad me encanta y siempre lo aludo la formación que tiene, no tan solo en el ámbito del derecho, sino como licenciado en matemáticas y física por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en Derecho, varias maestrías en Derecho Constitucional, por ejemplo, por la Universidad Pontificia La Madre de la Universidad Castilla de la Mancha en España, posgrados en Derecho Internacional, en Derechos Humanos, en Cooperación Internacional en diversas instituciones, como la Universidad de Santiago de Compostela, un hombre muy formado en el derecho y en la ciencia, en el tema pues de la misma lógica, vicepresidente para América Latina de la International
y Educación, consultor de Naciones Unidas, asesor del Senado de la República, y cerrando más de 35 años en los ámbitos de investigación y la cátedra. O sea, una formación integral. Por eso hoy es muy importante en el homenaje al doctor Rodolfo Vigo tener una vez más un jurista de la talla, en este caso del doctor Rafael Díaz Filpo de República Dominicana. Y bueno, pues vamos a iniciar un tema muy interesante, la interpretación de los derechos fundamentales. Rafael, ¿qué son los derechos fundamentales? Se entiende por derechos fundamentales las características que posee cada persona y que son inherentes a su dignidad humana, que el Estado debe garantizar, respetar y cumplir. En su condición positiva son los que otorga la Constitución política de nuestro país, la República Dominicana, a los que recogen en los pactos, convenios, tratados internacionales suscritos y ratificados por el país. Son derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a los seres humanos, ya que se encuentran dotados de estatus de personas, de ciudadanos, a personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo. Cualquier expectativa positiva de prestaciones negativas, de no sufrir lesiones adscritas a un sujeto por una norma jurídica y por el estatus de la condición de un sujeto prevista asimismo por una norma jurídica positiva como presupuesto por su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de los actos que son ejercidos de estas. Derechos fundamentales, según la teoría naturalista, son todos aquellos que tienen la persona por el simple hecho de ser seres humanos. Según la teoría positivista, son un conjunto de normas jurídicas que imponen deberes al Estado y que conceden facultades a las personas previstas de sanciones para asegurar su efectividad. Estos derechos están reconocidos en su totalidad en la Constitución de nuestra República Dominicana y cuyo régimen tiene forma de Estado de Derecho. Estos son derechos supraestatales a los que las naciones están vinculadas y subordinadas en el plano del derecho internacional. Pues no son derechos de ciudadanía, sino son derechos de personas con independencia de nacionalidad, gracias a la aprobación de cartas y convenios internacionales sobre los derechos humanos. Los derechos fundamentales también son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de los estados, generalmente denominada Constitución, que se consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad del ser humano. Es decir, son aquellos derechos que disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías de tutela y reforma dentro del ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales, en principio, son derechos públicos, subjetivos a ejercer frente al Estado. Despliegan además una eficacia en las relaciones entre particulares, es decir, una eficacia frente a terceros y a particulares,
que son poderes públicos. Estos derechos son de una eficacia directa, que no tienen una de carácter indirecto. Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República Dominicana abarcan desde el artículo 37 hasta el artículo 73, el cual consagra el derecho a la vida, el 37, el 38, la dignidad humana, el 39, el derecho a la igualdad, entre otros derechos como el trabajo, la educación, el derecho de propiedad, el derecho de propiedad privada, la libertad de tránsito, etc. Perfecto. Ya después de definir en las diferentes corrientes lo que son los derechos fundamentales, doctor Rafael Díaz Filpo, ¿qué se entiende por interpretación constitucional? Antes de continuar con el desarrollo de esta ponencia, es preciso destacar ¿qué se entiende por interpretación constitucional? Para el jurista colombiano Tomás Bustamante, es el análisis realizado por los operadores jurídicos y la Corte Constitucional de la realidad a la luz de la Constitución. Pero de igual manera, el abogado colombiano Jorge Tapia Vardés expone que la interpretación constitucional consiste en atribuir un significado a uno o a varios símbolos lingüísticos escritos en la Constitución con el fin de obtener una decisión de problemas prácticos fundada en la propia norma fundamental. Para el jurista chileno Fernando Pachano, la interpretación constitucional es el proceso mediante el cual se indaga el sentido de una norma constitucional con el fin de aplicarla. Pero el concepto más acabado, a nuestro juicio, lo ofrecen los dos juristas dominicanos, Franny González y Manuel Ramírez, quienes sostienen que, lo cito, la interpretación constitucional es la especialidad de la interpretación efectuada a los textos constitucionales y realizada por la persona u órgano correspondiente en consonancia con los principios que los sustentan, los principios generales del derecho y los principios de interpretación constitucional. De la misma manera en que son aplicados o confrontados con normas de menor jerarquía, entre ellos mismos, en caso de incoherencia manifiesta, a fin de atribuirle sentido de conformidad desde la óptica del derecho. Con esta interpretación, el intérprete no descubre la norma jurídica, sino que atribuye el significado al enunciado correspondiente y establece su alcance previamente determinado. ¿Cuál es el material jurídico apreciable? Estructura del análisis lógico de las normas en conflictos. Superación de las dudas, atribución de significados preexistentes de las disposiciones normativas. ¿De dónde se traen las normas jurídicas? Susume las reglas y el caso particular y pondera los principios constitucionales generadores de derecho. De manera escueta, se puede decir que la interpretación constitucional es la labor realizada por los intérpretes constitucionales con la finalidad de dotar de contenido real a los valores consignados
en la Constitución. Una vez definido precisamente de parte de usted, magistrado, lo que es la interpretación constitucional, ¿qué podríamos establecer como las diferencias entre dicha interpretación y la interpretación legal? Aquí hay mucha tela por donde cortar. El profesor dominicano, uno de los mejores constitucionalistas dominicanos, el doctor Eduardo Jorge Pras, sostiene que en atención a su dimensión jurídica, la norma constitucional, por razón de su jerarquía, su carácter originario e incondicional y su calidad de fuente de otras normas, por ser normas de normas, requiere de una técnica interpretativa especial que rebasa a la interpretación tradicional de las demás normas en el ordenamiento jurídico. La labor de interpretar la Constitución no es igual a la de interpretar una norma de carácter legal. Para interpretar la Constitución es necesario verla como una norma que está por encima de todas las normas dentro de un ordenamiento jurídico determinado. En lo que se organiza la estructura del Estado, así como se le atribuye la competencia de los órganos constituidos y se garantiza los lineamientos de los derechos fundamentales y sus garantías. El intérprete constitucional debe evaluar la Constitución, los valores constitucionales, así como los principios generales del derecho. La interpretación constitucional requiere del intérprete la utilización de los principios derivados de la Carta Sustantiva a ser interpretada, excluyendo las normas que contradicen el contenido del texto constitucional. En la interpretación legal o de la ley se toman como referencia los principios generales del derecho y las disposiciones de las normas envueltas en conflicto, independientemente de que se tomen en cuenta los principios de norma primera y superior cuando se confrontan. Por ejemplo, una ley anterior con una posterior, o cuando se coteje una ley con un decreto o con un reglamento, o en último caso, cuando se plantea la inconstitucionalidad por inaplicación concreta o mal aplicación de alguna ley. Pero realmente esto último es asunto de excesión de legalidad, no de excesión de constitucionalidad. La interpretación de la ley se agota en la subsunción del supuesto hecho al texto normativo, de manera que los jueces están limitados para utilizar criterios diferentes por la costumbre de retomar constantemente al sistema cerrado de la hermenéutica legalista, no pudiendo tampoco enjuiciar de manera abstracta, sin vincular sus operaciones intelectivas al conjunto de planteamientos que las partes ofrecen y que son materia de la litis. A diferencia de la interpretación legal, la constitucional exige al intérprete la utilización de principios que se derivan de la esencia misma de la norma constitucional a ser interpretada, despejando dichos principios de las disposiciones que forman parte de la esencia misma
de la Constitución, así de la jurisprudencia como fuente elemental del derecho, que los ha reconocido y ha admitido como complementario a cualquier sistema en la labor judicial de interpretar normas de carácter constitucional. Esto requiere del empleo del método de la ponderación, que según explica la jurista italiana Pozzolo, consta principalmente de 3 pasos fundamentales. En primer lugar, una operación interpretativa tendente a localizar los principios aplicables al caso concreto. Se presupone que los principios idóneos para regular el caso concreto son siempre más de uno y que se presentan siempre en una relación de antinomia parcial. Es decir, se presupone que ambos regulan el caso, pero que tales regulaciones son solo parcialmente coincidentes. En segundo lugar, los principios así localizados son internamente sopesados para poder ponerlos en relación jerárquica, obviamente axiológica. El principio de mayor peso prevalece sobre el principio de menor peso. En tercer lugar, la jerarquía axiológica instaurada por el intérprete se caracteriza por no estar construida en abstracto, sino en concreto. No son útiles los métodos tradicionales de interpretación de la ley para interpretar la Constitución, porque resultan insuficientes, porque la misión fundamental de la interpretación de la norma constitucional consiste casi siempre en interpretar normas de carácter general y abierto. Por lo que resulta esencial su concreción, su aplicación en un caso concreto, lo cual implica necesariamente, quiérase o no, un cierto nivel de concreción, para lo cual los métodos tradicionales de interpretación no son de gran auxilio. Una vez que establecemos esta diferencia y nos hemos referido previamente a la interpretación constitucional, magistrado, ¿qué son precisamente esos principios propios de la interpretación constitucional? Son las llamadas guías de la interpretación constitucional y constituyen pautas que orientan la labor del intérprete y cuya aplicación depende de si se hace una interpretación desde la Constitución. Estos principios usados por el Tribunal Constitucional Dominicano son como siguen. El principio de pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia y a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos. Y peor, al contrario, a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. El principio pro homine tiene varias
formas de aplicación entre las que podemos señalar, en primer lugar, los casos en los cuales está en juego la aplicación de varias normas relativas a derechos humanos. Debe aplicarse aquella que contenga protecciones mejores y más favorables para el ser humano, para el individuo. En segundo lugar, casos en los cuales se está en presencia de una sucesión de normas, debe entenderse que la norma posterior no deroga la norma anterior si están consagradas protecciones mejores o mayores que deben conservarse para las personas. En tercer lugar, cuando sea grata a la aplicación de una norma, debe siempre interponerse en la forma que mejor tutele a la persona, al ser humano. Ejemplo de este principio en la doctrina del Tribunal Constitucional Dominicano, en una sentencia sumamente emblemática que el Tribunal Constitucional produjo en el 13, la 13 del 13. Aunque dicen que el 13 tiene mala suerte, pero parece que no, la 13 del 13, en la que establece que en la especie no existen circunstancias excepcionales que justifiquen la suspensión de la ejecución de una sentencia recurrida, muy por el contrario, lo coherente con los principios pro homine, pro libertatis, el interés superior de los niños y niñas y adolescentes es que se garantice el derecho fundamental de la educación de la menor. Mientras se determine si con ocasión de la sanción de la que fue aplicada se respetaron las normativas que rigen la materia y las garantías del debido proceso. Este principio ha sido utilizado para reincorporar a los militares a quienes se le ha vulnerado derechos fundamentales al momento de ser separados de las filas de las instituciones castrenses a las que pertenecían. Como ese puede ser a un empleado público o a un funcionario de X categoría. Segundo, en la expulsión de los menores de edad de la institución educativa por falta de pago. Tercero, para proteger a la mujer de la violencia de género, etcétera, etcétera. El principio de unidad de la Constitución. Por este se entiende que la Constitución se interpreta como un todo, no como una parte. La corrección funcional, de acuerdo con este principio, el intérprete debe respetar el marco de distribución de las funciones estatales establecida por la Constitución. Cuarto, principio de fuerza normativa. Este principio significa que para la solución de los problemas jurídicos constitucionales debe darse preeminencia a aquellas soluciones interpretativas que posibiliten una eficacia óptima de la Constitución. Quinto, principio de concordancia práctica, partiendo de la concesión de la Constitución como unidad fundamental. Este principio se basa en la conexidad entre los bienes constitucionalmente protegidos y lo que conlleva a que los valores constitucionalmente amparados deben ser armonizados los unos con los otros y que se evite
que un valor realice en base al sacrificio del otro. Sexto, principio de coherencia. Por este se entiende que no tienen cabida las contradicciones entre las normas constitucionales. Postura a la concordancia entre las distintas normas constitucionales que protege diferentes bienes jurídicos. Séptimo, principio de la funcionalidad. Por este se entiende que se busca el respeto a las competencias de los distintos órganos conforme al diseño preestablecido por la Constitución. Así, ningún órgano estatal invadiría el ámbito competencial de otro, lográndose de esta manera un trabajo coordinado y en armonía. Eso no siempre ocurre en el Estado de Derecho de un Estado cualquiera como la República Dominicana. Octavo, el principio indubio pro libertad. Por este se entiende que en caso de duda, esta se resolverá a favor de la libertad del ser humano, a favor de la libertad del ser humano, como garantía de la efectiva vigencia de los derechos subjetivos fundamentales. Noveno, principio de duración de la Constitución. Esta interpretación persigue como objetivo esencial una carta que tenga duración como texto normativo y como programa político, no para que cada gobernante quiera cambiarla y modificarla cuando le antoje. Eso ocurre en México, ocurre en República Dominicana y ocurre en América Latina. Principio del respeto al régimen político consagrado en la Constitución. Implica que cada régimen político significa una especial concesión de la sociedad y del Estado. La interpretación constitucional tenderá a alcanzar el régimen político adoptado por la sociedad a través de la propia Constitución, porque la Constitución es la que establece las reglas de juego de los políticos y tienen que ceñirse a esas reglas de juego establecidas. 11. Principio de autonomía procesal. Es la potestad discrecional que tienen los tribunales constitucionales para crear figuras procesales y procedimientos distintos a los previstos en la legislación. Excelente, qué importante definir precisamente todos estos principios y esa autonomía procesal evidentemente delegada, no la autárquica. Excelente. Doctor, ya avanzando en todo este tema de interpretación, ¿cuáles serían los criterios de interpretación precisamente en la República Dominicana? Muy interesante saber sobre todo lo que sucede en un país pues, que ha generado cosas muy importantes. Cuando hablamos de esa autonomía procesal, basta ver el tema de la creación pretoriana del amparo, que fue maravillosa en el 99. La Constitución Dominicana, en un artículo que yo lo considero un artículo revolucionario, que es el artículo 74, establece que la interpretación y la reglamentación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en el texto constitucional se rigen por los principios siguientes. Primer principio, no tienen carácter limitativo y por consiguiente no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. Segundo, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrán regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Tercero, los tratados, pactos
y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por el Congreso Nacional de la República Dominicana en el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Cuarto, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre dos o más derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Este último numeral del referido texto constitucional se encuentra respaldado en el artículo 7 del numeral 5 de la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional de los Procedimientos Constitucionales. El legislador quiso colocarlo ahí para hacer una referencia y decirle, Tribunal Constitucional, cheque eso, verifique eso y déle seguimiento a eso. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido diversas decisiones sobre la interpretación de derechos fundamentales, en la que sobresalen los siguientes. Primero, en la sentencia TC 200 del 13, del 7 de febrero, del 7 de noviembre del 2013, el tribunal se pronunció respecto de una acción directa en inconstitucional incoada por el doctor Rafael Molina Morillo. ¿Quién es Rafael Molina Morillo? Es un periodista famoso, director de varios medios de comunicación en la República Dominicana, que ha dedicado su vida a la libertad y al trabajo en los medios de comunicación y de los periodistas. Y compartes contra la resolución número 8611 de Indotel, que aprueba el reglamento para la obtención y preservación de los datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En la sentencia 204 del 13, de fecha 3 de noviembre de 2013, emitida a propósito de un recurso de revisión de habeas data interpuesto por una señora del pueblo, la señora Rosa Elena Rijo. Doctor, para cerrar en este sentido, en este tan importante homenaje y esta disertación que nos ha dejado nos ha dado muchísima luz para tanto Europa como a nuestra América Latina. ¿Cómo se utiliza precisamente el juicio de ponderación en la argumentación constitucional, todo este tema del test? En el ejercicio de derechos fundamentales, frecuentemente se producen colisiones y cuya solución plantea la preferencia de un derecho y el desplazamiento de otro. Esta circunstancia requiere la búsqueda de mecanismos que en atención al caso concreto permitan determinar cuál derecho debe prevalecer. Dentro de este contexto, el denominado juicio de ponderación se reconoce como un método de interpretación constitucional encaminado a resolver tales conflictos mediante una valoración imparcial y proporcional entre aspectos contrapuestos surgidos entre principios constitucionales del mismo valor y jerarquía. Tienen que tener el mismo valor y la misma jerarquía. No pueden ser que tengan un valor diferente y que exigen ser realizados en la mayor medida posible, atendiendo a las posibilidades materiales y jurídicas. La aplicación de este método en el ámbito jurídico
ha sido ampliamente desarrollado por el jurista italiano, a quien usted lee mucho, Robert Alessi, en su teoría de argumentación jurídica, que resume en las siguientes reglas. Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. La relevancia de la utilización del juicio de ponderación como un modelo de argumentación constitucional dotado de herramientas de inferencia lógica por medio de las cuales se resuelve una coalición entre valores objetivos e intereses o principios constitucionalmente protegidos, determina el alcance material de la decisión adoptada por el caso concreto. Su aporte se puede apreciar no solo en términos cualitativos, que garantiza la racionalidad de las decisiones judiciales, sino también en términos cuantitativos, por la frecuencia de su aplicación y por los tribunales y aportes constitucionales, lo cual sirve de base a una doctrina de la interpretación que se perfila en la actualidad como el núcleo mismo de la teoría del derecho constitucional. Para concluir, mi querido Jesús, amigo, hermano, para concluir, es bueno recalcar que la interpretación constitucional tiene la finalidad de atribuir un significado a los preceptos establecidos en la Constitución de un Estado, con la finalidad de obtener una decisión de problemas prácticos apegados al texto fundamental, y que la finalidad primordial de los métodos de interpretación constitucional es que toda interpretación sea realizada conforme a los criterios y teorías establecidos en la Constitución, destacando tal y como expresó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Kofi Annan. No disfrutaremos de la seguridad sin desarrollo. No disfrutaremos del desarrollo sin seguridad y no disfrutaremos de ninguna sin el respeto por los derechos humanos. Muchas gracias, mi querido. Extraordinaria disertación, como siempre, querido amigo, es un gusto. Imagínense lo contento, no tan solo que está la academia, los abogados de América y de Europa, sino nuestro homenajeado. Habiendo iniciado con esa conferencia de apertura con el doctor Rodolfo Vigo, prosiguiendo de Francia con Veronique Champel de Planche, también extraordinaria, de Uruguay Arturo Comón, que ya también estuvo con nosotros, el magistrado de la Corte Suprema de Colombia, Armando Tolosa Villabona, y ahora siguiendo con esta calidad, con este top de calidad, con este estatus alto de calidad, pues nuestro gran amigo, un hermano precisamente, un magistrado paradigmático en nuestra América Latina, el doctor Rafael Díaz Filpo, una disertación extraordinaria que obviamente engalana el Congreso Internacional y se generó un proceso de selección que cada vez se ratifica más al escuchar cada una de estas disertaciones, lo que ha puesto sumamente contento al doctor Rodolfo Vigo, extraordinario amigo, extraordinario jurista. Ya decía precisamente el doctor Rafael Díaz Filpo, amigo personal de él y mío, un extraordinario ser humano, independientemente de sus grandes aportaciones al derecho. Y bueno, doctor Rafael Díaz Filpo, ha continuado la fiesta en este gran congreso en homenaje a uno de los más importantes juristas en el tema de la filosofía del derecho en el mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De corazón te doy la gracia, hermano del alma. Quiero verte pronto por República Dominicana.
Y te vamos a ver pronto por México, mi querido Rafael. Es un privilegio cerrar hoy con esta extraordinaria conferencia correspondiente precisamente al día 9 de junio a las 16 horas de la Ciudad de México, nuestra quinta conferencia de este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo, a cargo del vicepresidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, magistrado y doctor Rafael Díaz Filpo, con el tema la interpretación de los derechos fundamentales. Nos vemos en la próxima conferencia por parte de la Academia y de verdad que es un gusto escuchar cada una de estas disertaciones, despidiendo en este momento a nuestro extraordinario disertante. Gracias a todos, nos vemos en la próxima.